Buenas tardes, mi nombre es Nercilia Iparra, estudiante de agronomía en la ciudad de Chiquinquirá. Estoy con el señor Néstor Parra, quien nos va a colaborar con una serie de preguntas que le voy a plantear. Las preguntas cortas, concisas. Entonces, de acuerdo a toda su trayectoria en su vida, ¿qué diferencias usted encuentra entre Estado, nación y gobierno? Pues para mí la única diferencia, diferencia sería en gobierno, porque para ver un Estado y una nación se necesita territorio. Entonces, la nación es donde todos vivimos. ¿Cuál es la otra pregunta? El gobierno. No, Estado, nación y gobierno. La nación. El Estado es el conglomerado de todas las normas que nos rigen, ¿sí? El Estado pues, está compuesto pues, por un gobierno, por las cortes, por las fuerzas militares, bueno, en fin, por las procuradurías, por todo lo que los ciudadanos tenemos para vivir y que nos rijan diariamente. El gobierno, la diferencia, el gobierno es lo que cada 4 años, en el caso de Colombia, trae la política o elegimos para que nos gobierne. Las políticas de gobierno sí las pone, en este caso, el que llegue a la presidencia, el partido o el conjunto de personas que se unan para hacer un gobierno, ¿sí? Para que ese gobierno rija la nación y el Estado. Esa es la única, lo que veo yo diferencia. ¿Y las similitudes? Las similitudes es que casi son todas tienen que trabajar para la nación y para el Estado. El gobierno es fundamental para que todo el resto de nación y Estado funcionen. Okay. Es lo que yo entiendo. Ok, gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué similitudes y qué relaciones y diferencias encuentra usted entre participación política y democracia? Muy parecido, porque la participación política es, como lo dice, la participación de los ciudadanos en partidos, en asociaciones, en juntas, en lo que sea. ¿Y democracia? Y la democracia es la participación, el derecho que tenemos de elegir y ser elegidos, es lo que yo entiendo como democracia. ¿Y qué definiría usted como política? Política es una meta. Las naciones o los grupos de personas tienen políticas. Entonces, como política puede ser una meta, un proyecto. La política puede ser la política de que cada conglomerado tiene una meta y la pone a funcionar como política para llegar a ese fin. Okay. Entonces, de acuerdo a esa definición que me dio, ¿cuál sería la diferencia que usted encuentra entre la política y lo político? La política, bueno, entonces puede ser la política del país, digamos, o sea, la política de una nación puede ser la diferencia entre lo político. Sí, la política digamos, de tener, supongamos, elecciones, supongamos, de una política de Estado puede ser de libre inversión. Y lo político es el conglomerado de personas, de partidos, de asociaciones para participar. Eso es lo que yo le entiendo como político. Bien, entonces vamos a la última. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo define los deberes y los derechos del ciudadano? Todos tenemos unos derechos y unos deberes, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la gran diferencia. Como tienes derechos, tienes deberes. El derecho con el Estado y los deberes con el mismo Estado, con la sociedad y con lo que nos rodea. Es lo que entiendo como derechos y deberes. Para sí mismo, para que así la sociedad pues siga su vida normal. Muchas gracias. Con todo gusto. Buenas tardes, mi nombre es Nercilia Iparra, estudiante de agronomía de la ciudad de Chiquinquirá. Me encuentro con el señor Eder Cifuentes, quien nos va a colaborar con las preguntas. Entonces, señor Eder, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Qué diferencias y similitudes
¿Y qué relaciones encuentra usted entre Estado, nación y gobierno? Pues más que similitudes y demás, yo creería que es una articulación de tres factores: territorio, gobierno, población. Yo entiendo la referencia que me haces en esas tres fases. Muchas gracias. ¿Y qué similitudes y relaciones encuentra usted entre participación política y democracia? No, de pronto no hay similitudes, de pronto son formas de actuar, porque de pronto también en dictadura también de pronto hay formas de participación, ¿verdad? No necesariamente democráticas. Entonces, ser democrático no necesariamente tiene que ver con forma de participación, hay muchas formas de participar, no necesariamente en democracia. Ok, o sea, y entonces, ¿cómo definiría usted En, la política? en democracia la forma de participación, volviendo a eso, ok, volviendo al punto 2, a la pregunta que me haces, es, digamos, la forma de participación en democracia es el derecho que tengo y el deber que tengo como ciudadano de ser representado o de representar a alguien dentro del organismo que se llama Estado. ¿Cómo definiría usted la política? Política. Sí. Bueno, ahí sí me coge un poco. O sea, política yo lo entendería como la forma de representar a una población o a un grupo de personas. Para mí sería eso. Okay. Y entonces, de acuerdo a ese concepto que me da, ¿cuál sería la diferencia entre la política y lo político? La política sería como el deber ser de representar, como te digo, un grupo poblacional o un grupo de personas, y lo político, la forma de actuar de las personas que nos representan, ¿verdad? No necesariamente de buena o mala forma, simplemente una manera en que las personas que elijamos, en democracia en este caso, me representan a mí como ciudadano. ¿Qué elementos considera usted que componen la cultura política? Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista, digamos, tal cual es, sería participación ciudadana, ¿verdad? Derecho a elegir y ser elegido y todo lo demás. Pero si lo vamos al contexto real, para muchos el sinónimo de político es sinónimo de corrupción, sinónimo de clientelismo, sinónimo de cosas que se hacen en bien o en beneficio de unos pocos. Pero si lo llevamos al sentido real sería lo que te dije al comienzo. Bueno, ya de acuerdo a todo lo que hemos hablado, le voy a plantear una pregunta final, y es, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría usted los deberes y los derechos del ciudadano? Bueno, el yo ser ciudadano de una sociedad, pues me da lo que es derechos y deberes. Como ciudadano yo debo saber que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás, y los deberes que yo tengo como ciudadano para con mi comunidad, para con el Estado, pues es la forma en que yo debo actuar, en que debo comportarme dentro de una sociedad. Lo considero de ese modo. Bueno, muchísimas gracias.